Don Javier. Una cuestión bastante interesante es la sesión va a quedar grabada, por lo que si hoy alguien tiene que abandonar la clase pues un poquito antes, puede abandonarla, ¿no? Y a partir de ahí pues ve la sesión al día siguiente. De momento no voy a poner ningún tipo de actividad, va a ver si avanzo las siguientes semanas, ¿no? No obstante, pues será un pequeño resumen de cómo aparece en la guía docente, ¿no? Un pequeño resumen de unos 500 palabras referentes a la sesión que vamos a ver el día. Disculpar, ¿se escucha bien la sesión o debería de compartir audio? No hay audio, gracias. A ver, aquí en opciones, detener reacciones, tocar timbre, iniciar modo, compartir sonido. No hay audio. Muchas gracias por vuestros comentarios. Llegue esta presentación. Ahora Mi entiendo que sí, se nombre es escucha. Paul Dávila, soy doctor en Ingeniería Termodinámica de Fluidos y Energía. Para mí es un honor poder ser parte de este seminario al cual me han invitado, seminario correspondiente al máster universitario en Ingeniería Industrial. Y a continuación voy a empezar mi disertación que corresponde al tema de procesos energéticos de poligeneración de energía a partir de ciclos de refrigeración o bombas de calor. Entonces, bienvenidos todos nuevamente. Un gusto estar aquí y voy a proceder a compartir mi pantalla para que todos puedan observarlo. Eh, muchas gracias a todos por la invitación y voy a iniciar. El tema de mi disertación es procesos energéticos de poligeneración de energía a partir de ciclos de refrigeración o bombas de calor. En primera instancia, tenemos que hablar acerca de energía primaria y conversión de energía. Cuando hablamos nosotros de energía primaria, nosotros determinamos que es la energía que se encuentra en la naturaleza y que no ha sido modificada, sometida a cambios, a procesos, a transferencia, a ningún proceso de conversión o transformación. Es la energía que se encuentra en su estado inicial. Aquí podemos ver, me permiten, por ejemplo, ¿a qué corresponde este tipo de energía? Corresponde al petróleo en un 35%, voy a hablar acerca de aproximaciones, gas natural en un 29%, carbono, carbón en un 16%, energías renovables corresponde aproximadamente un 10% y la energía nuclear en un 9%. La combinación, estas son las energías primarias. La combinación de estas nos permiten obtener otro tipo de energías. La aplicación también. Por ejemplo, la aplicación de este tipo de energías, la conversión en transporte corresponde a un 26%, en industria corresponde a un 22%, en el aplicación residencial y comercial a un 11% a nivel mundial son estos datos, y finalmente la potencia eléctrica a un 39%. Como ya lo dije, para recalcar esta última parte, las fuentes de energía son energías que están antes de un proceso de conversión energética y que son más convenientes si utilizarlas directamente. Son antes, por ejemplo, de refinar procesos,
o la obtención de combustibles o combustibles sintéticos o hidrógeno combustible. Estos tipos de productos generados, obtenidos a partir de energías primarias, se conocen como vectores energéticos. Vamos a continuar. Voy a quitar esto aquí. Cuando hablamos nosotros de conversión de energía, directamente tenemos que hablar acerca de electricidad. Electricidad se la denomina como una forma de energía usada en muchas aplicaciones de la industria. En toda industria que nosotros pensamos, involucra la utilización, la aplicación de energía. De la misma forma, si pensamos en el sector residencial y sector terciario, que corresponde ya directamente a las aplicaciones de la energía, entonces siempre pensamos en la electricidad, en la generación. Cuando hablamos de electricidad, la electricidad puede convertirse completamente en calor a través de su paso por energía mecánica u otra forma de energía. ¿Por qué es tan conocida la energía eléctrica? Porque en un contenido exergético se la puede considerar con una eficiencia del 100%. Además, tiene esta característica de que es fácilmente transportable, ya sea por conductores metálicos, básicamente, o sintéticos. El punto más débil, como podemos ver en este gráfico, es ingresa una energía primaria, que en este caso es del petróleo, combustible, un derivado del petróleo, y se puede colocar en una caldera. Señora, se puede colocar en una caldera, en un boiler. Y esta generación de vapor, puede estar aquí agua, se evapora el agua, generando vapor, se conduce hacia un generador o un motor directo de un generador. Esto es la producción directa por combustión de fósiles, como podemos ver aquí, a la generación de una red de calor y además el generador necesita electricidad para poder aportar. Sin embargo, en esta cadena que acabo de explicar, el eslabón más débil de este proceso, es decir, de menor eficiencia energética, estamos enfocados en la energía, corresponde precisamente a la conversión de calor en energía mecánica. ¿Por qué? Resulta que aquí se presentan muchas variables que no se pueden controlar y por lo tanto el sistema pierde eficiencia. Por ejemplo, el rozamiento, fuerzas de desgaste o simplemente calores residuales que no pueden ser utilizados de forma directa en este tipo de ciclos. Entonces entra un parámetro muy importante, que es la eficiencia energética. Cuando hablamos de conversión de energía, podemos hablar de eficiencia, que la calculamos por medio de esta fórmula, en donde se determina que el trabajo neto obtenido partido para la cantidad de calor que nosotros se ha proporcionado al sistema. O, a su vez, como podemos ver en el gráfico de la izquierda, tenemos una temperatura de una fuente de calor, que puede ser una fuente primaria, una fuente natural incluso, una máquina, ¿sí?, que convierte este calor y también lo arroja una temperatura al sumidero, es a una temperatura por lo general menor, por medio de un trabajo neto que puede ser un compresor, un motor. Eso es más o menos el ciclo de refrigeración, que ya lo vamos a ver más a detalle en una figura posterior. Como podemos regresar aquí a ver la fórmula de la eficiencia, también se puede determinar por medio de la relación temperaturas. 1 menos T low, temperatura baja, en el ciclo que acabamos de ver acá, sobre T high, a la temperatura alta del ciclo. Por lo tanto, para poder terminar de comprender esta fórmula, vamos a ver este ejemplo que dice que un motor funciona entre una fuente de calor de
833 Kelvin, que correspondería a la temperatura alta, y un disipador de calor a 300 Kelvin que correspondería, perdón, a una temperatura baja. Por lo tanto, si aplicamos esta fórmula, obtenemos una eficiencia del sistema de forma global del 64.5%. En muchos casos reales, esta eficiencia del ciclo, eficiencia térmica, puede ser tan baja, hasta un 40%, debido a pérdidas térmicas, mecánicas y químicas. Precisamente, ¿qué ocurre con este 35.5% del 64.5% que acabamos de decirlo? Corresponde a un proceso, lo que estamos hablando del eslabón débil en este tipo de ciclos, de pérdidas. ¿Por qué? Nos ponemos a pensar en el cambio de energía eléctrica, de calor, perdón, hacia energía mecánica. Ahí existe pérdidas por radiación al entorno, por transferencia de calor, por radiación, pérdidas por calor sensible, que es cuando hay una diferencia de temperatura, debidamente, principalmente debido a los materiales con los que está construido el sistema, los boilers, las calderas, o los años de funcionamiento que tienen. Calor latente precisamente por el cambio de fase, sí que no es controlado bien o no se sabe en qué estado o fase se encuentra dentro la mezcla, generalmente, mezcla líquido-vapor. Pérdidas de calor por fricción mecánica, por los elementos mecánicos que forman el sistema, la caldera, el giro, la turbina, se pierde por allí porque absorbe la energía, o simplemente por el rechazo de calor al ambiente. De esta forma, lo que se piensa, vamos introduciendo poco a poco a la inteligencia artificial, es la optimización de estos recursos. Es decir, que esta energía de alguna manera pueda ser recuperada para usarlo o en el mismo ciclo o en ciclos similares o posteriores, que pueden ser armados en serie o en paralelo. Por ejemplo, aquí podemos ver un gráfico muy importante en donde simboliza básicamente la producción de energía por medio de un sistema convencional, en donde tenemos un caldero, donde entra el combustible y una mezcla de combustible-aire, que esto es conducido, el vapor generado hacia una turbina de vapor que gira, y aquí se puede ver un reingreso al sistema. Producto de esta combustión en el boiler, se generan los vapores hacia una chimenea que generalmente es arrojada hacia el ambiente, produciendo, aumentando lo que nosotros que vivimos en nuestros días, que es el calentamiento global. Y esto va, en mejores casos de calor aprovechable, a un generador eléctrico que genera electricidad. La turbina de vapor tiene que tener un condensador que debe estar conectada a una torre de refrigeración precisamente para condensar este vapor que sale de la turbina y poder regresar al sistema. Iniciamos con un término muy importante que es la cogeneración de energía. La cogeneración es la producción de más de una forma útil de energía como calor y electricidad, a partir de la misma fuente de energía primaria. Es decir, por ejemplo, tenemos petróleo, un derivado de petróleo que es el combustible. La cogeneración trata de que a partir de la misma fuente primaria se genere calor y electricidad, por ejemplo. Tiene otros nombres correspondientes que pueden encontrar en los libros, como por ejemplo un ciclo combinado de calor y potencia, o en otros, por la aplicación ya, un ciclo combinado de calor y potencia para la construcción. Conceptos muy similares, como pueden verlo aquí, también se lo conocen como generación de distribución de energía, y también el término de
producción descentralizada de energía. Aquí podemos ver unos gráficos muy representativos que nos van a permitir entender un ejemplo que les voy a exponer posteriormente. Aquí podemos ver un ciclo, un sistema convencional. Les puedo pedir, por favor, fíjense en los números, están tan claros, disculpa por eso, pero si tenemos una cantidad, puede ser en moles, kilogramos, y después se puede eso transmitir a un valor numérico para que se entienda el ejemplo. El combustible entra en una cantidad, un ejemplo, 153 kilovatios, en donde 92 kilovatios son dirigidos, por ejemplo, a la central termoeléctrica, y en la central termoeléctrica puede tener una eficiencia del 30-40%, aquí se ha colocado una eficiencia del 37%. Y 61 kilovatios se van directamente al funcionamiento de una caldera. Con una eficiencia por lo general varía entre 75 hasta 95%, se ha puesto un valor de 90%, pero en un ciclo convencional, ¿qué es lo que pasa? Solamente de estos 92 kilovatios que ingresaron a la central termoeléctrica, se producen unos 30 kilovatios de electricidad. Y de la caldera ingresaron 61, como tiene una eficiencia del 90%, se puede obtener, producto de la caldera, un 55 kilovatios de calefacción. ¿Qué significa esto? Que juntando todo, porque no se puede aprovechar de forma convencional, tenemos unos 68 kilovatios de pérdidas. Los 153 se han perdido 68 kilovatios. Ahora, si nosotros comparamos con un sistema de cogeneración, que les recuerdo, es a partir de un tipo de energía primaria, obtener varios beneficios por medio de una planta de cogeneración, que no es más que un sistema de combinación que permite aprovechar al mismo tiempo diferentes tecnologías. Por ejemplo, en este caso ingresan 100 kilovatios de combustible, perdón, 100 kilogramos puede ser, o toneladas, de combustible. Pero si nosotros logramos que una planta de cogeneración, que una energía trabaje con otra, tenga una eficiencia del 85%, ¿qué significaría esto? Que nosotros tendríamos los mismos 30 kilovatios de electricidad que en el sistema convencional, los mismos 55 kilovatios en calefacción, pero ¿cuál es la diferencia? Como tenemos la eficiencia de un sistema combinado, tendríamos solamente unos 15 kilovatios o 15% de pérdida. Esta fórmula, que vamos a ver en un ejemplo a continuación, me permite determinar el ahorro de energía primaria. Si se pueden dar cuenta, lo vamos a ver igual después con un ejemplo, es 1 menos la cantidad que ingresa tomando en cuenta que es un sistema de cogeneración partido para la cantidad que ingresa si no, si es un ciclo convencional. De esa manera nosotros obtenemos la diferencia de la energía primaria que se está ahorrando. A continuación voy a explicar un ejercicio para que ustedes entiendan de forma numérica a qué se refiere con esto, ya con datos numéricos. Un sistema de cogeneración tiene una eficiencia eléctrica y térmica del 25 y 42% respectivamente. Entonces estamos hablando de, empezar por el caso ideal que es un sistema de cogeneración, tiene 35 para eficiencia eléctrica y 42% para eficiencia térmica. Se ha logrado esos valores, hipotéticamente. Calculemos el ahorro de energía primaria, la fórmula que acabamos de explicar, en porcentaje respecto a un sistema convencional con las condiciones iniciales, en donde se tenía un rendimiento eléctrico del 40% y un rendimiento de la caldera del 92%. Entonces, a ver qué pasa. Porque incluso, como pueden ver, en un sistema convencional, aisladamente, los ciclos pueden tener una eficiencia superior, y eso es lo que llama la atención. Sin embargo, cuando es un sistema de cogeneración, como los ciclos se enlazan, se combinan, aparentemente la eficiencia va a ser menor, pero no.
Eso es lo que se intenta demostrar y lo que se intenta aportar con el concepto de cogeneración. Decidí ponerle mis propios apuntes para que sea demostrable el cálculo. Por ejemplo, si hablamos de una planta de cogeneración, entonces ingresa una potencia de cogeneración, perdón, una potencia eléctrica en inicio y sale en electricidad y en calor. Como podemos ver, en la cogeneración tenemos un 25% para energía eléctrica y un 42% para energía térmica. Esas son las eficiencias. Si comparamos todavía gráficamente, solamente gráficamente, tenemos para un sistema convencional una eficiencia, como decimos, fíjense, 90 son 40%, 5% más de eficiencia en un sistema convencional y en la caldera tenemos un 92%, que es un 50% más de eficiencia. Pero vamos a analizar qué es lo que pasa con la energía primaria ahorrada, porcentaje. Si nosotros colocamos la fórmula, que la eficiencia es igual a la energía sobre el suministro, tenemos esto. Ponemos una base de cálculo de 100 kilovatios, en donde con el sistema de cogeneración tenemos 35 kilovatios porque corresponde a un 25% de eficiencia para la energía eléctrica y 42 kilovatios, que sería el 42% para la energía térmica, eficiencia térmica. Si nosotros, estos son los datos, ¿no? Si nosotros restamos esto de la cantidad de potencia que ingresa, tendríamos una pérdida de 23 kilovatios. Estamos hablando de la pérdida de la cantidad de energía que entra menos la eficiencia del uno menos la eficiencia del otro. Tenemos una energía perdida de 23 kilovatios. Pero ahora, si sumamos las dos, tenemos una eficiencia global del ciclo con cogeneración del 77%. Ahora vamos a analizar qué pasa con un sistema convencional. Pero no se olviden de este dato que es 77%. Y la pérdida de 23 kilovatios. Ahora vamos a comparar con un ciclo convencional, con un sistema convencional, perdón. De igual forma, la misma fórmula, pero separadamente teníamos una eficiencia eléctrica del 0,4% o 40%, en donde tenemos una energía, perdón, una potencia respecto a la electricidad de 87,5 kilovatios, y de la misma fórmula para la eficiencia térmica. De la misma fórmula dividido para la eficiencia térmica, que aparentemente es muy alta, tenemos una potencia requerida de 45,6 kilovatios. Por lo tanto, la potencia necesaria para un sistema convencional corresponde a 133,1 kilovatios. Pero al momento de nosotros obtener el porcentaje de ahorro en energía primaria, tenemos la energía convencional del sistema convencional menos la potencia eh, de la cogeneración dividido para la convencional, tenemos una eficiencia del 24 perdón, un ahorro de energía del 24,9%. Pues como pueden ver, aparentemente, en un sistema convencional, la energía por separado de los sistemas, en este caso, sistema de energía eléctrica, puede ser mayor que de la cogeneración y aparentemente de eficiencia térmica también. Pero en momento de aliarlos, que pueden trabajar conjuntamente, obtenemos un ahorro de energía primaria. Entonces, por lo tanto, ¿cuáles van a ser las ventajas definidas en un sistema de cogeneración? El ahorro de energía primaria, la diversificación del suministro energético, que garantiza el suministro continuo de energía, la reducción del impacto medioambiental, porque ese mismo calores residuales que se arrojaban al ambiente pueden ser canalizados para la aplicación, en este caso, que es paralela.
y el ahorro económico. Las desventajas de cogeneración, lógicamente, se involucra precisamente para guiar los sistemas 2, ya ahora todavía de pregeneración, cogeneración, se necesita mecanismos, sistemas que, de inversión que hagan que enlacen estos dos sistemas. Así que, complejidad en el funcionamiento de la red, lógicamente, y aumento del impacto ambiental local, si es el caso de combustibles fósiles. ¿Sí? Porque como tenemos un ahorro, necesitamos mayor suministro. Sin embargo, la eficiencia global va a representar un ahorro de energía primaria. ¿Dónde se puede ver eh, la implementación de plantas de cogeneración? En la industria, básicamente, en donde pueden ver ciclos de refrigeración aplicado a esto. Se puede ver de forma muy común con paneles fotovoltaicos. De la misma forma, pensando un poco más en micro, en sistemas de cogeneración en construcción, desde edificios, departamentos o casas, como pueden ver. Entonces, temas de cogeneración, por ejemplo, aquí combina el ciclo de un refrigeración, ¿sí? Combinado, ¿sí? Con el de aguas residuales. Finalmente, en un distrito de calentamiento o enfriamiento dentro de una ciudad limitada. Me refiero a limitada por su ubicación geográfica, separación. ¿Ok? Continuamos. Este es un ejemplo, por ejemplo, este es un ejemplo de cogeneración para plantas de generación de vapor. Pueden seguir aquí. Ingresa el combustible fósil, ingresa a la caldera y el vapor generado seguiría una turbina. Como les dibujábamos antes, esto se podía ir hacia el medio ambiente. La idea es que si viniera de aquí, se aprovecha a la turbina que va a girar y conectada a un generador puede producir trabajo. Pero el calor residual de la turbina puede ser conducido directamente hacia otro proceso. Y además, este mismo calor puede ser enfriado por ayuda de un condensador, trabajo de un condensador, y una vez licuado, ingresa nuevamente a una bomba y regresa al caldero para ser nuevamente evaporado y regresar al ciclo. Aquí está lo que decimos, como todo se aprovecha, se va a necesitar mayor cantidad de combustible porque va a ser un ciclo cerrado y va a necesitar totalmente el suministro que no pare. A eso se refiere. Continuamos. Esta es una representación también de una planta de cogeneración que involucra una turbina de gas, no, una energía primaria, para la generación de potencia y calentamiento. Podemos destacar aquí, por ejemplo, que tenemos aquí la turbina de gas, ¿sí? Y por un lado, en la turbina se va a generar, ¿sí? El vapor necesario para un generador, ¿sí? Que está conectado a un motor, y de la misma forma tenemos una etapa de calentamiento aquí, calentamiento, el burner. Nosotros podemos tener esta salida que puede ser utilizada para un proceso similar en la misma industria o de otra forma también condensada y utilizada aquí, puede ser aquí la salida y aquí tenemos otra entrada, justamente para calentamiento. Finalmente, con respecto a la cogeneración, podemos hablar de este tipo de aplicaciones, en donde, si vemos las entradas, tenemos las siguientes.
Tenemos la entrada del ambiente de aire, aire de ambiente, una entrada de fuente primaria de gas natural, nuevamente aire acá, esto por un lado. Por otro lado tenemos gas natural, también ingresa, que se dirige hacia una turbina de gas. Y acá tenemos un túnel de calentamiento que ingresa, ¿sí? Pero esto es para recuperación de calor. Lo importante es que todo este proceso se combina en un sistema de mezclado. Para nosotros tenemos aquí una operación de secado. La cuestión es, esto puede ser derivado hacia otros procesos a una temperatura como pueden ver entre 400, 500, pero producto de la mezcla que hay entre el gas natural o aire, es decir, se alimenta también de otras formas, podemos optimizar el recurso y ya no arrojarlo al ambiente a 60, a 50 grados, a 80 grados, que aportan al calentamiento global negativamente, sino que se le puede suministrar, repotenciar térmicamente para que en lugar de esos gases residuales que vayan al ambiente, estos gases residuales sean elevados, revalorizados térmicamente y que lleguen a una temperatura que sea utilizable para otros procesos, como por ejemplo en este caso un secador. Y este salida de aire sea a una temperatura menor, ¿sí? Que en verdad el residuo que no es aprovechable sea menor y por lo tanto la eficiencia del ciclo de la planta, que es un ejemplo este, sea mucho mayor. Este último de cogeneración es un ejemplo más complejo en donde involucra en uno y en cuatro intercambiadores de calor, de agua a agua, por ejemplo. En 6 y en 3 tenemos torres de refrigeración. No sé si recuerdan primero el primer gráfico que les decía de la torre de refrigeración que sirve para condensar. Entonces aquí tenemos la torre de refrigeración. Y tenemos en 5 un elemento externo, por ejemplo, que es un aerorefrigerador, y que es por medio de aire y ventiladores. Pero todo esto se utiliza para una planta y se conoce con el nombre de máquinas reciprocantes. ¿Qué quiere decir esto? Que una máquina térmica le alimenta, le ayuda a la otra. Y todo esto está conectado para eliminar precisamente que haya esa fuga de energía y se genera, precisamente aquí está en la mezcla de gases, y se convierte en un ciclo cerrado. Acá pueden ver a la izquierda que inclusive hablamos de otras fuentes primarias, por ejemplo, como la biomasa. ¿Ok? Continuamos. Ya hablamos de cogeneración, que es acerca de la utilización de una fuente primaria, pero para generar dos aplicaciones de la energía. Pero vamos más allá. ¿A qué se refiere y si combino para que genere tres? Se corresponde al término de trigeneración. Perdón. Es la producción de electricidad, refrigeración y calefacción utilizando la misma energía de fuente primaria. Por ejemplo, por lo general, el uso de combustibles fósiles, pero ¿cuál es la idea? Que por medio de ciclos combinados de refrigeración y bombas de calor, por un lado, yo tenga calentamiento o calefacción, al mismo tiempo puede ser enfriamiento, produzca electricidad, estas son las tres, y claro, voy a tener calores residuales en un porcentaje menor, que siempre va a haber pérdidas, y unas líneas de descarga. Pero estos valores cada vez sean menores. Todo esto que he podido hablar nos lleva y nos conduce a la poligeneración. Cuando hablamos de poligeneración, entonces generamos la aplicación de más de tres o más, ¿sí?, productos, entonces hablamos de poligeneración energética. Es la generación de múltiples productos o servicios energéticos, como la electricidad, agua caliente, refrigeración, vapor, aire acondicionado, calentamiento de agua potable o suministro, porque también se puede activar
esta energía para bombas, etc. Mediante la utilización de una o varias fuentes de energía primaria. Claro, lógicamente, ¿qué estamos diciendo aquí con este concepto? Que se ha estudiado que básicamente de una energía primaria se pueden obtener hasta tres tipos de productos. Sin embargo, ya en la combinación de diferentes, de dos o más energías primarias, se puede llegar a obtener múltiples productos o servicios energéticos, como simboliza este gráfico. Podemos ver, por lo tanto, un suministro solar, una fuente fotovoltaica, ¿sí? Una planta térmica solar. Si nosotros la combinamos con una planta de cogeneración, que decíamos combustible fósil y tal vez biomasa, ¿qué se puede obtener de aquí? La electricidad y además esta generación de vapor que podemos ver aquí, ¿para qué puede servir? Para calentamiento de agua que supla la demanda de calentamiento de la zona. De la misma forma de la cogeneración, para un sistema de enfriamiento o sistema mecánico que hablábamos de una bomba, un compresor, para desembocar en satisfacer una demanda de enfriamiento. A este sistema de poligeneración también tiene otro nombre que se llama multigeneración de sistemas de energía. Por ejemplo, vamos a ver veamos, analicemos este gráfico y detectamos, por ejemplo, aquí. Por un lado, tenemos nosotros los colectores solares, por medio de radiación, se conectan a acumuladores. Estos dos son los más importantes. Por otro lado, nosotros tenemos un sistema de aire acondicionado y tal vez solo un sistema de calefacción. La cuestión es que este sistema puede ser aislado del otro, pero la intención de estos conceptos es hacerlos como sistemas cooperativos. Entonces, la energía que es producida, porque la energía no se crea ni se transforma, perdón, no se crea ni se destruye, solamente se transforma, es conducir esta energía hacia una máquina de absorción y de la misma forma la calefacción por medio de la máquina a estos acumuladores. Y por medio de estos acumuladores de energía, o capacitores, perdón, nosotros podemos entender, por medio de un equipo de cogeneración, generar electricidad. Porque por medio de esta energía se puede trabajar sobre fluidos y en el momento de cambio de fase de fluidos se puede llegar a realizar trabajo mecánico. Y el trabajo mecánico puede ser convertido en electricidad y viceversa, como hemos analizado en esta charla. Antes de pasar a casos aplicativos de estudio que lo hemos hecho, con respecto a enfocarnos más en la inteligencia artificial, vamos a hablar de este último concepto de forma general. La poligeneración, como podemos ver, se toma de una energía primaria, una o varias, en donde por sistema de conversión o también que se puede desencadenar en energía eléctrica, se puede producir calor y frío, o ciclos de refrigeración y ciclos de bomba de calor. Y esto tiene diferentes aplicaciones que se pueden conducir, se pueden combinar para hacer el sistema eficiente. Y a esto es lo que se llama poligeneración. Por ejemplo, sistemas de ventilación, sistemas de aprovechamiento de calores residuales, sistemas de precalentamiento de aire, inclusive en la parte industrial, producción de alcoholes, hidrógenos y químicos, y de secado. A continuación, en la siguiente parte de mi exposición, voy a hablar acerca de artículos recientes, porque hay bastante backup de este tipo de investigación, recientes de trabajos importantes, pero enfocados hacia la inteligencia artificial, que es el tema principal de este seminario. Tengo en total 3 artículos que los seleccioné como los más cercanos a las aplicaciones que estamos buscando y vamos a hablar uno tras de otro. El primer artículo se trata de la inteligencia artificial en la aplicación de sistemas de poligeneración para una
red rural. ¿Dónde se trabajó esto? En espacios de África subsahara y se trabajó con la empresa RBE, Sol, en donde ¿qué se hizo? Se analizó el equilibrio entre la oferta y la demanda de zonas, de ciertas zonas, eh, para, para poder determinar la respuesta de demanda, la respuesta que se da a la demanda ofertada, a la demanda existente. En este trabajo, lo que nosotros podemos ver es en una primera instancia, que existen diferentes combinaciones de entrada y salida de datos para la producción de poligeneración de energía. Y lo que corresponde aquí son las diferentes técnicas de inteligencia artificial que se han utilizado ahora en este estudio para poder llegar a productos energéticos como por ejemplo electricidad para enfriamiento, desalinización de agua, en términos de calor, ¿sí? Suministro de calor, suministro de enfriamiento y producción, inclusive, como decíamos antes, producción de productos químicos como metanol, etanol, etc. Aquí, basados en inteligencia artificial, ¿qué hicieron? Hicieron el estudio de la electricidad a la demanda. ¿Por medio de qué? De un machine learning o un aprendizaje automático que se basó en tres fases. En primera instancia, tenemos un aprendizaje supervisado. Cuando hablamos de inteligencia artificial, es el estudio de los datos y después propias conclusiones, por eso es inteligencia artificial, a partir de las conclusiones obtenidas o deducidas, a partir de parámetros de comportamiento del estudio que se ha hecho. En una primera etapa, se hace el aprendizaje supervisado, en donde se utilizan, por ejemplo, regresiones, estimaciones y por medio de estas técnicas de inteligencia artificial. En una etapa intermedia se utiliza un aprendizaje sin supervisión, en donde, igual por medio de técnicas y algoritmos matemáticos, ¿sí? Se incluye los parámetros de diferenciación y de clasificación de toma de decisiones, que es lo que nos lleva a la tercera etapa, en donde por medio del análisis de la primera etapa, deducción en la segunda etapa, la tercera etapa se crea por medio de redes, vamos a hablar después de esto, la toma de decisiones por medio de algoritmos, están aquí, el Q-Learning, el Learning y el TD Learning, que corresponde a una combinación de los dos anteriores. Lo que dije de redes nos lleva acá. ¿Cómo se hizo este estudio? Si nosotros nos ponemos a pensar en nuestro sentido, básicamente en el sentido de la vista, y deducimos qué son las neuronas. Las neuronas son sistemas biológicos que aceptan entradas y a partir de las entradas que nosotros percibimos, generan salidas. Es decir, nosotros vemos las cosas por medio de la percepción y de lo que nosotros vamos asimilando desde nuestra concepción. Por ejemplo, el ojo humano genera una entrada que pasa por varias neuronas hasta generar una salida que es una interpretación del medio de nosotros. Las redes neuronales son un orden estructurado de neuronas artificiales, cada una representada como una función matemática. Volvamos al ejemplo que estamos analizando, el artículo. Se aplicó en este artículo algoritmos con redes neuronales. Es decir, estas redes neuronales también son aplicadas a la industria energética. ¿Por qué? Porque por medio de datos meteorológicos y análisis de las demandas energéticas eléctricas de la ubicación geográfica que estamos hablando, se determina la cantidad de energía que debe ser
canalizada hacia tal o cual zona. Para terminar con este artículo, hablamos de un aprendizaje automático, el final, la aplicación de esto. Para esto, ¿en qué se basó? ¿Cuál es la conclusión? Se hizo el ajuste entre la oferta y la demanda. Es decir, que no haya pérdidas, que la generación de energía vaya bien canalizada y por lo tanto no haya pérdidas y no haya eh, un arrojamiento de energía o de calor residuales hacia el medio ambiente, que la mayor cantidad de energía sea aprovechada. Voy a explicarles el gráfico siguiente. Aquí, en la figura de la izquierda, nosotros podemos ver en color amarillo la potencia en kilovatios, la potencia generada. Aquí podemos ver la potencia Jensen, que es una estimación, ¿sí? Es una estimación de la potencia que es generada, ¿sí? Y que debe ser respondida. Pasamos a la en verde, que es el estado de la demanda. Igual pueden ver en la parte de derecha, adelantamos un poco, que coinciden valores, ¿sí? Y finalmente, no totalmente, pero coinciden la mayor parte, porque ese es el estudio que se hizo. Y la más importante aquí es la potencia no producida. Si nosotros tomamos en cuenta al principio, antes de hacer este estudio por redes neuronales, se arrojaba la energía y que sea aprovechada como mejor parezca. Pero esa no es la idea, sino optimizar el recurso y utilizar lo que corresponde, lo que en verdad se necesita o crea la necesidad. Entonces, por lo tanto, lo más importante es aquí el color naranja. En el color naranja vemos la potencia que no ha sido producida. Es decir, si aquí utilizamos esta potencia que no es producida, con el uso del estudio entre el ajuste entre la oferta y la demanda de energía, vemos la reducción aquí al lado derecho con la potencia que no ha sido producida. Vemos esta diferencia y aquí vemos el ahorro de la energía primaria. Continuemos con un segundo artículo que igual es de mucho interés, que habla de la inteligencia artificial en sistemas de refrigeración en la optimización de ellos. Para ingresar nuevamente a este nuevo campo, decimos que los sistemas de refrigeración utilizan actualmente el 17% de la energía eléctrica total y se pondera que para el 2050 alcance hasta el 30% de la energía global. Por lo tanto, la necesidad de optimizar estos recursos es vital. Y aquí se aplican diferentes técnicas en este trabajo, que ustedes lo pueden investigar, yo los puedo pasar el artículo sin problema. Estas técnicas, para optimizar este tipo de ciclos. Este cuadro que se encuentra en el artículo resume las técnicas de optimización que pueden ser aplicables a este tipo de estudios, a este tipo de ciclos de refrigeración. Podemos ver una aplicación clásica, no clásica, híbrida, inclusive acá abajo podemos ver de muestreo y diferentes tipos de técnicas de inteligencia artificial. Pero entre las principales aplicadas en este review de este artículo, encontramos el algoritmo genético. ¿Qué trata el algoritmo genético? Estamos en inteligencia artificial. Trabajan, la particularidad del algoritmo genético es que buscan métodos de optimización que trabajan con una solución, buscan llegar a una solución única o particular, la más eficiente. Es decir, a partir de varios datos de una selección, evalúa, ¿sí?, las mejores condiciones para llegar a una solución eficiente o ideal. ¿Cómo podemos ver aquí? Si nosotros leemos aquí, por ejemplo, el punto A que se encuentra acá dice que es un punto dominante en B, C, H, I y K. Es decir, B,
CHI y K. Toma todo este valor y cubre este rango. Si tomamos otro, por ejemplo, sé que el punto dominante E, que se acerca a una solución, corresponde al punto D, F, G y K. Y aquí se interpreta y nuevamente se llega por medio de esto, de este análisis matemático, ¿a qué? A una solución, un punto ideal. ¿Ok? Continuamos. La aplicación del algoritmo genético se puede hacer en sistemas de refrigeración de vapor, de compresión de vapor, que son los ciclos comunes que se utilizan en las neveras, en los friadores. Y aquí podemos ver por qué. Porque en esta configuración, imagínense, se parte a partir de 200 puntos de datos experimentales y se analiza diversas configuraciones en donde se definen variables y restricciones. Se optimiza ¿para qué? Para el ahorro de energía, que en este caso corresponde a un 8.5%, y descubrieron una discrepancia entre resultados simulados y experimentales del 3.43%. Pero esto es para la aplicación en un ciclo, en una nevera. Y si vamos a una combinación, es decir, una nevera conectada en serie con otra nevera y más grande para que tenga una aplicación industrial, entonces estamos hablando de un sistema de refrigeración en cascada. En este trabajo también se habla acerca del trabajo de Einier et al., que llevaron en cambio a cabo la optimización multiobjetivo de un sistema de refrigeración en cascada y utilizaron dos mezclas para ver cuál de ellas era más eficiente para enfocar a qué: a optimización económica, medioambiental, exergética, inclusive niveles de seguridad, que quiere decir para garantizar la seguridad del usuario en el caso de alguna fuga de refrigerante. Utilizar un refrigerante dióxido de carbono con propano y dióxido de carbono con amoníaco. Utilizaron las técnicas, primero una técnica de una primera fase, como recordarán, de cuantitativa de riesgos, y en una segunda fase, optimización por medio de diagrama de Pareto, que lo acabamos de ver, y llegaron a la conclusión de que el par de fluido de amoníaco y dióxido de carbono obtiene mejores resultados. Entonces, por medio de esto también se obtuvo resultados que son útiles para la industria. Finalmente, en este mismo trabajo se va más allá. Es la optimización de sistemas híbridos. Por ejemplo, en este trabajo también se habló de una planta que consta de 4 enfriadores, 4 torres de refrigeración y 2 tanques de almacenamiento. Se tomaron datos a través de 3 meses, 5.000 puntos, y se optimizó en la predicción de este enfoque híbrido para un ahorro de energía, ¿sí? Del 14%. El último, y vamos terminando, el último trabajo que se ha evaluado es el de evaluación termodinámica de sistemas de climatización centralizados por agua usando helada. Perdón, por agua helada usando herramientas de inteligencia artificial. ¿A qué se refiere esto? Se utilizó técnicas de inteligencia artificial, redes neuronales y algoritmo genético, que ya lo hemos visto en otros trabajos, en los trabajos anteriores. ¿Para qué? Para determinar propiedades del refrigerante en cada ciclo. Propiedades, parámetros como la temperatura, entre otros. ¿Cómo se determinó entonces para la obtención de propiedades de un refrigerante en este trabajo? Por medio de una red multicapa. Es similar a lo que decíamos de las 3 fases en el primer trabajo. Es decir, en una primera fase, ¿sí? Se diseñó un modelo neuronal a una red multicapa en esta primera fase, que es imagen de la partícula. En una segunda fase, una red neuronal, y al final se utilizó un campo de velocidad
para determinar las propiedades del refrigerante a la entrada o a salida de distintos componentes del ciclo de refrigeración. Entonces, un dato muy interesante en donde es una combinación de inteligencia artificial y utilizan modelos matemáticos para predecir el estado exacto, actual, en qué fase se encuentra el refrigerante. Por lo tanto, la determinación de la temperatura y de otros parámetros como la presión, en este caso determinar una temperatura, ¿por medio de qué? De un algoritmo en una función de error. Por un lado, la entropía del gas, ¿sí? Y por otro lado, el modelo neuronal. Hicieron una reducción de error, por un lado, los datos experimentales, y por otro lado, la red neuronal para analizar y comparar por medio del error, que es mínimo, hablamos de un C menor que un 1%, para determinar el estado exacto y la fase en la cual se encuentra el refrigerante en cualquier parte del ciclo, bajo condiciones determinadas. Esto es de las aplicaciones que yo les he podido mostrar. En un principio fue necesario que les muestre todo el panorama acerca desde energía primaria, pasando por la cogeneración, trigeneración, llegando a la poligeneración, y ahora básicamente a las aplicaciones que se dan en el sistema. Me queda más que agradecerles por su tiempo y nuevamente por la oportunidad de participar en este seminario. Para mí es un gusto y un honor estar aquí y de la misma forma me pongo a sus órdenes. Cualquier cosa si desean contactar para profundizar cualquiera de estos temas o cualquier trabajo de investigación, me encuentro atento. Muchas gracias por su tiempo, tengan una buena tarde y mucha suerte. Muchas gracias también a vosotros y nos seguimos viendo la siguiente semana. Que os vaya muy bien.